Por lo pronto, darles la bienvenida. Mi nombre es Demian Pack, soy director de Finanflow y estamos este día jueves trabajando junto a FX Street, agradecerles el espacio que nos han brindado y vamos a tratar un tema bastante interesante y bastante importante en lo que tiene que ver con uno de los pilares de nuestra metodología, que es la lectura del flujo de órdenes y cómo opera el dinero institucional. El título de este webinar es justamente este: ver cómo opera el dinero institucional y en realidad vamos a ir a un concepto un poco más amplio que tiene que ver con cómo trabajan los grandes operadores, cuáles son las huellas que los grandes operadores dejan en el mercado y cómo podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para leer estas huellas y estas señales que los operadores van dejando, los operadores institucionales, y utilizarlas a nuestro favor. Voy a ir muy rápidamente porque esto también es importante en lo que respecta a lo que ustedes están viendo aquí. Lo que ustedes están viendo es nuestro panel de control. Es cómo miramos y las gafas que nosotros utilizamos cuando miramos el mercado. No importa si es oro, petróleo, S&P 500, Nasdaq, bonos o demás. Lo que ustedes van a ver ahora es el mercado desde una perspectiva radicalmente diferente. Y tenemos dos gráficos, están divididos aquí. Nuestro gráfico A y nuestro gráfico B. En ambos gráficos se está representando el par euro-dólar, para que ustedes lo tengan en cuenta. El gráfico A, como ustedes pueden ver, tiene un campo más amplio en lo que se refiere a la visión del mercado. Esto nos da, por hacer alguna analogía, una idea del bosque, de cuál es el contexto en el cual estamos parados, qué es lo que queremos ver, cuáles son las zonas, a lo cual luego voy a ir puntualmente, y cómo está posicionándose el flujo de órdenes. Mientras que en el gráfico de la derecha o el gráfico B estamos viendo un plano un poco más acotado. Para aquellos que trabajan con swing trading, el gráfico A es por ahí más atractivo o más interesante, y para aquellos scalpers el gráfico B nos va a mostrar un esquema más acotado en términos de el campo de visión que estamos teniendo. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo en la parte superior de ambos gráficos? Tanto en el gráfico A como en el gráfico B. Lo que estamos viendo es la acción de precio. La acción de precio representada no en gráficos temporales, esto quiere decir 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, sino que lo que estamos viendo, ustedes pueden ver aquí arriba, en donde estoy circulando, son gráficos que representan ticks. Esto quiere decir, cada barra de estas que estamos viendo aquí a la izquierda representa aproximadamente 10.946 ticks. ¿Por qué ese número? Porque tiene cierta relación con la progresión de números de Fibonacci, y muchas veces entendemos que el mercado trabaja en procesos fractales, si ustedes quieren verlo. Les acercamos una nota que publicamos el día de ayer, un poco para que tengan una idea de qué es lo que nosotros planteamos en el mercado y cómo nosotros planteamos en el mercado nuestra visión. El gráfico de la derecha representa 233 tick. Esto quiere decir que los últimos 233 tick van a generar una barra. Voy a sacar un poco esto para escribir y vamos a zoomear un poco el gráfico de la derecha para que ustedes puedan tener una visión un poco más clara. Cada una de estas barras representa un tick. ¿Y por qué trabajamos con esto? Trabajamos con esto a raíz de que el volumen
es muchísimo más representativo de lo que se encuentra sucediendo en el mercado que lo que puede ser por ahí un gráfico de 5 minutos. Un gráfico de 5 minutos como el que tenemos aquí, por ejemplo. Entonces, estamos comparando, en ese sentido, lo que por ahí podemos ver en un chart de 5 minutos, esta información, esta barra aquí, y lo que nosotros vemos desde nuestra óptica en Finanflow. Si nos concentramos en este chart de 5 minutos, por ejemplo, aguárdenme un segundo, o en esta barra que estamos viendo aquí, no tenemos mucha información respecto de lo que está pasando. Mientras que si nos centramos en lo que está sucediendo aquí, tenemos muchísima más claridad en torno a lo que está sucediendo dentro de esta barra. Porque esta barra fundamentalmente se termina o se cierra una vez que pasan 5 minutos. Mientras que las barras estas pequeñas que estamos viendo acá se terminan o se cierran una vez que se completó un ciclo de 233 ticks. Sean estos uptick, esto quiere decir para arriba, o downtick, acción de precio para abajo. ¿Vamos claros con esta cuestión? Entonces, es importante para nosotros que ustedes puedan entender esta diferencia entre lo que pasa en un chart de 5 minutos estándar y lo que nosotros sostenemos y trabajamos desde Finanflow. Vamos a minimizar este chart para después un poco hacer algún tipo de comparación y ver hacia dónde apuntamos. Todo esto tiene el objetivo de darles a ustedes el marco conceptual con el que nosotros trabajamos para luego sí centrarnos en lo que se encuentra sucediendo y cómo miramos a los operadores institucionales y cuál es la información que podemos obtener a partir del comportamiento de ellos y cómo podemos aprovechar eso en nuestro trading hacia nuestro favor. Súper importante. A ver, algunas preguntas. Jairo pregunta, ¿una barra es la conformación de ticks según el time frame que se está usando? Sí, sí Jairo, pero lo que estamos usando no es time frame, sino que es volumen. Y esto es fundamental y muy importante, porque una gran parte de nuestra metodología se centra en analizar qué es lo que está sucediendo con el volumen como expresión del interés de los participantes en el mercado. Por eso la comparación entre el chart de 5 minutos y el chart de Finanflow de 233 ticks. Aquí abajo esto es también súper importante y un poco para mostrarles y darle los fundamentos de nuestra metodología y cómo encaramos y trabajamos con los mercados. ¿Qué es lo que monitoreamos aquí abajo? Y esto va a tener que ver con la esencia de este webinar, el flujo de orden. El flujo de orden es básicamente, y esto desde una perspectiva muy clara y muy simple, tiene que ver con todas las órdenes que están entrando en el mercado en un momento determinado. Esto quiere decir lo siguiente: cuando yo ejecuto una orden de compra, esa orden de compra entra y pasa a formar parte del flujo de órdenes. ¿Y por qué es tan importante, tan fundamental y tan ventajoso entender lo que pasa con el flujo de órdenes? Porque entender lo que pasa con el flujo de órdenes nos permite entender qué es lo que va a suceder con el precio. Y esto es una cuestión fundamental. Lo que ustedes están viendo aquí abajo, tanto en el gráfico A como en el gráfico B, perdón, tiene que ver con el monitoreo de las fuerzas que están trabajando debajo del mercado, si ustedes quieren. Y cuando hablo debajo del mercado, tiene que ver con monitorear qué es lo que está realmente sucediendo con los operadores, con la oferta y con la demanda. En este sentido, la parte superior del gráfico, tanto en el gráfico A, perdónenme, aguárdenme un segundo, tanto en el gráfico A como en el gráfico B,
aquí y aquí, nos están midiendo qué es lo que está pasando en las entrañas del mercado. Y mientras yo voy explicando esto, me interesa que ustedes empiecen a mirar, por un lado, la acción de precio aquí, en el área de los 1.3560, 1.3562 aproximadamente, qué es lo que está sucediendo aquí, y que miren, mientras yo les estoy explicando qué es lo que va a pasar, o cómo nosotros estamos mirando, qué es lo que va a suceder aquí, en esta área, y en este círculo. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que nos miden estos indicadores no son los indicadores a los cuales están acostumbrados ustedes a trabajar, sino que son nuestros indicadores propietarios. Fundamentalmente lo que están midiendo es cómo se está comportando el flujo de órdenes en tiempo real. Y recordemos, el flujo de órdenes es el monitoreo de todas las órdenes de compra y de venta que se encuentran entrando al mercado en un momento determinado. ¿Vamos bien claros con este concepto? Aquí Arturo pregunta, ¿qué tan confiable es esa data de volúmenes de un par tan transado? La data es muy confiable, a pesar de que, y esto muchas veces y en muchos webinars lo pregunta la gente, ¿cómo podemos hacer para monitorear la data del mercado en un mercado como el de Forex, que no es un mercado en el cual se transa a través de una cámara compensadora, sino que es un mercado esencialmente abierto, donde no está centralizado? Hemos probado con muchos proveedores de data para obtener la información confiable que nos pueda dar tranquilidad en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. No, la data que usted está viendo aquí no es la data del CME. La data del CME, por ejemplo, la tenemos en otra parte. Esta es data de futuros del par 6C, que es el equivalente al par euro-dólar en CME. El punto es que esta data no es demasiado fiable, la data de CME, porque la mayoría de los operadores, sobre todo los operadores institucionales, utiliza data de CME para cubrirse. De manera de que el flujo de órdenes que vemos a través de CME no es tan representativo como el flujo de órdenes que podemos ver a través de otro de los proveedores de data del mercado. El ingreso de órdenes al mercado o al broker con que ustedes trabajan, nosotros no trabajamos con un broker fijo, dejamos que nuestros clientes trabajen con el broker que ellos deseen. Lo que sí trabajamos es con una plataforma propietaria, que es la que ustedes están viendo aquí, pero no quiero eventualmente, Pedro, Javier y Arturo, si tienen preguntas, contáctenme o llámenos a Finanflow. Me gustaría un poco que sigamos concentrados y enfocados sobre la esencia del webinar y luego sí responder a las preguntas individualmente si es que nos queda tiempo y si no eventualmente escribirnos y continuar a partir de ahí la conversación y evacuar todas las dudas que ustedes puedan tener. Volviendo al monitoreo del flujo de órdenes, y aquí es súper importante, me va a interesar mucho mientras yo voy explicando que ustedes se vayan centrando, por un lado, en lo que se va y lo que se encuentra sucediendo en tiempo real en la parte inferior de ambos gráficos y en la parte superior. Ustedes van a ver, y en ese sentido, mientras yo voy hablando, básicamente quiero que presten particularmente atención a dos cuestiones aquí. Lo que nosotros tenemos marcado en rojo tiene que ver con el posicionamiento dinámico de los actores del mercado. Son los niveles en los cuales el dinero institucional se encuentra posicionado en corto, mientras que los niveles azules son los niveles en los cuales el mercado o los operadores del mercado se encuentran comprados. Y esto es fundamental para que
nosotros podamos tener una claridad radicalmente distinta en torno a lo que se encuentra pasando en el mercado. ¿Qué es lo que se ve en la parte superior de ambos gráficos, tanto aquí como aquí? Son lo que nosotros denominamos indicadores de presión de compraventa. Esto no es, y mientras yo voy explicando, aquí la presión de compraventa va aumentando y aquí la presión de compraventa es negativa. Esto quiere decir, en la parte inferior está en control los vendedores, mientras que en la parte superior están en control los compradores. Y estas dos herramientas son poderosísimas en lo que tiene que ver con el análisis y la toma de decisiones. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en solo unos minutos. Parte superior de nuestro gráfico, tanto A o B, lo que vemos aquí. Estos cuadrados o estas áreas o estas zonas que ustedes están viendo aquí, tiene que ver con individualizar determinados comportamientos que se van dando en el mercado, que tienen que ver con áreas de liquidez. ¿Y estas áreas por qué son importantes? Porque son áreas en las cuales los grandes operadores, no solo cuando me refiero a grandes operadores, no solo me refiero a dinero institucional, me refiero a una dinámica y a una metodología particular que tienen los operadores exitosos o consistentemente exitosos de operar. Entonces, a partir de la lectura de estas áreas, podemos entender qué es lo que puede eventualmente pasar en el mercado. Para aquellos que leen o tengan la posibilidad de leer nuestro reporte semanal que publicamos todas las semanas cotidianamente para FX Street, ustedes se van a dar cuenta que nosotros no trabajamos sobre absolutos, sino que nuestro enfoque tiene que ver con plantear diferentes escenarios sujeto a la confirmación del flujo de órdenes. Mientras yo voy hablando, y no es casualidad que lo que estemos viendo aquí en esta zona es cierta reacción en el precio. Y todo va a depender, en ese sentido, en función de quién siga manteniendo el control. Y acá es donde toda nuestra metodología se empieza a poner bastante interesante. Por lo pronto, ¿qué es lo que yo voy a estar mirando aquí? Esta zona es una zona de liquidez importante que nosotros hemos identificado previamente. En realidad, toda esta zona, entre aproximadamente los 1.3570 y los 1.3530, el audio se entrecorta. Gracias, Carlos. ¿Cómo está el audio ahora en ese sentido? ¿Está bien el audio? Check. 1, 2, 3. Probando. Bien. Ok. Un poco como les estaba contando. Esta zona de aquí, en la zona de los 1.3560, es una zona de liquidez importante, en la cual yo eventualmente voy a esperar algún tipo de reacción. ¿Cómo funciona la dinámica? Es ver en este juego entre operadores inteligentes, operadores institucionales, grandes operadores y operadores retail, es ver quién gana, quién es el que se queda con la liquidez. Y mientras yo estoy hablando, ustedes miren cómo va aumentando la presión de compraventa aquí, y lo que voy a estar mirando puntualmente en ese sentido, como muy instantáneamente, es qué es lo que va a pasar con este nivel de aquí en rojo. Y acá, nuevamente, trabajamos sobre escenarios. El primer escenario con el que voy a trabajar es presión, aumento de presión sobre este nivel de operadores vendidos en corto, el cual se corresponde, y estos probablemente son los shorts que han llegado tarde a shortearse, el cual se corresponde con este nivel de precio, aproximadamente 1.3564. ¿Qué es lo que voy a estar mirando yo aquí? Voy a estar mirando, en principio,
si este nivel de inventarios vendidos en corto resulta vulnerado. Si esta vulneración de este nivel, producto de un aumento de la presión de compra, se da, lo que voy a estar esperando va a ser un incremento en términos de precios. Ahora bien, si este nivel de inventario, estos operadores posicionados en corto, tiende a resistir, ¿qué es lo que voy a esperar? Voy a esperar una retracción del precio. Y por eso me parece que estamos en un área interesante para que veamos qué es lo que pasa con el flujo de órdenes. Un setup que voy a estar utilizando, por ejemplo, y eso depende de si trabajo como un swing trader o trabajo con un scalp. Una alternativa interesante va a ser trabajar, en principio, lo que yo estoy mirando va a ser esta zona de aquí de los 1.3620 y un poco más abajo como un margen de seguridad. La próxima zona que voy a estar mirando va a ser aproximadamente, en el caso de no resistir esta zona, va a ser la zona cercana a los 1.3552, 1.3550, que es esta zona de aquí que le está siguiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a estar esperando? Va a ser una confirmación del flujo de órdenes. Y desde ya, esto es un proceso que se va dando por lo general muy paulatinamente. Luego, básicamente, de una bajada importante, todavía seguimos en torno a un escenario de equilibrio macro. Ustedes van a ver como lo que nosotros identificamos como escenario C en nuestro reporte semanal, al menos en términos de un enfoque más amplio. ¿Qué es lo que voy a estar mirando aquí? Voy a estar mirando qué es lo que sucede con este nivel de inventarios, que vemos que en la medida que, al menos por ahora, se encuentra resistiendo, los precios se impide de incrementarse en ese sentido. Y de vuelta, un poco como les estaba diciendo, esto tiene que ver con un proceso, nada es eventualmente instantáneo. ¿Qué es lo que voy a estar mirando aquí, en este caso puntualmente con el análisis? Va a ser la combinación de áreas con la combinación de niveles de inventario. Mientras yo estoy hablando, vemos que los compradores no han podido superar este nivel de inventarios vendidos en corto, al menos por ahora. En el largo plazo todavía tengo presión de venta y no estoy encontrando todavía un cambio significativo en torno a lo que tiene que ver con el humor del mercado o la dirección del mercado. A pesar de haber habido una retracción de 1.3670 a 1.3570, casi 100 pips, no he encontrado todavía un cambio en términos del mercado. También es cierto que el mercado se encuentra algo sobreextendido. Estas líneas que vemos acá, estos canales que estamos viendo aquí, me indican o me dan un poco una guía entre lo que tiene que ver con precios mayoristas y precios minoristas. Y este también es otro concepto bastante interesante en lo que tiene que ver con cómo enfocamos nosotros los mercados. Fundamentalmente, el mercado o los mercados financieros no son en absoluto distintos del comportamiento que tienen otros mercados, sea el mercado inmobiliario, el mercado de autos, el mercado de ropa, el mercado de viajes y demás. ¿Qué es lo que nosotros vamos o qué es lo que nosotros intentamos lograr y buscar desde Finanflow? Fundamentalmente comprar a precios mayoristas, es decir, comprar barato, y vender a precios minoristas, es decir, vender un poco más caro. Esto es muy simple en la teoría. ¿Cómo lo aplicamos en la práctica? Fundamentalmente incorporando estos dos fundamentos que componen nuestra metodología. Por un lado, la identificación de zonas claves en el mercado. Esto lo hacemos precedentemente a operar. Y punto 2,
y acá vemos, mientras yo sigo hablando, como al menos ahora no han podido los longs superar este nivel de vendedores y en consecuencia estamos teniendo una retracción en el precio. ¿Por qué marco el gráfico de la derecha? Porque es un gráfico en términos de volumen mucho más acotado que lo que puede ser el gráfico de aquí de la derecha, de la izquierda, que el gráfico A. ¿Vamos bien hasta aquí? Importante, estas pequeñas flechitas que ustedes están viendo aquí, tanto rojas como verdes, son nuestros algoritmos dinámicos de presión. Y aquí es interesante, quiero marcarles algo. Mientras tenemos menores precios, al menos hoy y ahora en este segundo, los inventarios long, que son aquellas personas que, o aquellos operadores, o aquella parte del mercado, que entró en 1.3560, todavía siguen resistiendo. Yo creo que todavía tenemos un poco más, eventualmente, para bajar algo más de nivel de inventario. Y esto nos va a poner en una situación bastante particular, porque como ustedes pueden ver, no tengo más longs disponibles, al menos hoy y ahora. Vamos a mover un poco esto y ajustarlo. ¿Qué es la próxima área que yo voy a estar mirando? La próxima área va a ser esta área de aquí, aproximadamente 1.3550, 1.3540. Y ustedes han notado que yo hablé de áreas, que no por casualidad este área coincide con un área de demanda previamente identificada. ¿Vamos claros hasta ahí? Algunas preguntas. Y mientras yo estoy hablando, vemos que tenemos algunos de nuestros algoritmos dinámicos de presión que nos están marcando cierta acción en términos del flujo de órdenes en ese sentido. Y esto es importante, si bien tienen un nivel de precisión importante, no son señales. Muchas veces lo que puede estar dándose en ese sentido es que haya alguna serie de stops en esta área y que esos stops estén negociándose y estén saltando algunos de stops. Ahora bien, la combinación entre áreas, flujo de órdenes y algoritmos dinámicos de presión es extremadamente poderosa a la hora de analizar el mercado y tomar una posición. En ese sentido, yo estaría mirando ahora algo para escalpear en este momento. Siempre atento a que este nivel de inventario no se vulnere y no tenga una baja más importante. Creo que el mercado en este sentido está algo sobreextendido ahora y eventualmente podemos, aunque sea en el corto plazo, empezar a prepararnos para ver si hay algún tipo de respuesta por parte de compradores en torno a esta zona de los 1.3560, 1.3555. Vemos que se ha vulnerado este nivel, los últimos long que tenemos aquí, y lo que está sucediendo, yo lo que estoy infiriendo es que aquí deben haber muchísimos stops en el mercado. De manera que una vulneración y una continuación de esto, lo que va a tener como consecuencia es una baja importante o una baja hacia esta zona en términos de la acción de precio en ese sentido. Me extrañaría ver que el mercado suba mucho, muy fuerte, muy rápido. Si te encuentro este nivel y también mientras un poco estamos hablando, vemos como en el gráfico A o en el gráfico de la izquierda empieza a haber algún tipo de reacción en lo que tiene que ver con en torno al flujo de órdenes. La primera zona a la cual voy a estar atento va a ser esta zona de aquí, 1.3550, 1.3540 como una zona importante. Si no encuentro ningún tipo de respuesta por parte de compradores en este momento.
tengo una pequeña divergencia que se está dando aquí. La divergencia per se o la divergencia en sí no es una señal de compra. Lo que me está mostrando es que hay algo que está sucediendo. De vuelta, esto puede ser que haya muchísimos stops en este área, máxime producto de una baja de prácticamente ininterrumpida de unos 100 pips, con lo cual creo que hay lo que en inglés se llama bottom fishers o buscadores de fondo, ¿no? Y me parece interesante seguir centrándonos en lo que está pasando aquí. Vemos que este nivel de inventario se ha vulnerado, con lo cual ya no sirve. Y ahora lo que voy a estar esperando, lo que voy a estar mirando, es la entrada de nuevos longs en el mercado. Digo, si hay longs aquí que hay una confirmación y en consecuencia vemos lo que pasa con el precio. Y si esos longs van a tener una continuación en torno a la presión. Vemos por un lado cómo va cambiando la presión de compraventa. Ahora estamos en terreno neutral, recordemos positivo, recordemos negativo. Y de vuelta, esto es un proceso. En raras ocasiones o en una baja proporción es que tenemos una respuesta instantánea. Por lo general y máxime luego de una retracción tan importante como la que hemos tenido, yo tiendo a trabajar con dos escenarios o tres escenarios en ese sentido. El primer escenario va a ser o va a tender a haber una continuación del movimiento hacia la baja. El segundo escenario, con el cual en este momento estoy trabajando, va a ser una consolidación o una nueva búsqueda de equilibrio en lo que tiene que ver con menores áreas de valor. Y un tercer escenario, el cual veo como menos probable, aunque siempre abierto a la posibilidad, va a ser una recuperación de mayores niveles de precio. Ahora bien, para que esa recuperación se dé, yo tengo que ver una respuesta importante, prácticamente les diría instantánea, lo cual al menos por ahora no estoy viendo, o eventualmente tengo que ver una nueva área de valor establecida en el mercado, producto de la acción entre compradores y vendedores, para luego sí, eventualmente, generar cierta recuperación en nivel de precios. Y mientras yo estoy hablando, veamos que tenemos aquí dos niveles nuevos de inventario que voy a estar mirando. Estos son los nuevos long que entraron en 1.3553. Y de vuelta, prepararme para los eventuales escenarios. ¿Qué escenario voy a estar mirando ahora? Y la verdad es que todavía no estoy viendo mucha reacción por parte de compradores. Entonces, lo primero que quiero esperar aquí va a ser que el movimiento hacia la baja se neutralice y se tranquilice, que empiecen a aparecer eventualmente nuevos compradores. Creo que estamos, independientemente de que eventualmente haya una retracción aún mayor en el precio, estamos algo sobreextendidos, con lo cual shortearse en esta situación es cuando menos peligroso, porque cualquier movimiento puede dar lugar a una suba en términos a la acción de nivel de precios. Y entonces, ¿qué es lo que voy a estar mirando en ese sentido? Voy a estar mirando si aparecen compradores. Ah, qué pena que no se escucha. Test, test, 1, 2, 3, probando. ¿Me están escuchando ahora? Ok, puede ser que el sonido se vaya y vuelva, pero un poco esta es la idea. Eventualmente voy a estar testeando ahora, o aquellos que son scalpers, podrían eventualmente empezar a prepararse para alguna aparición por parte de compradores. Todo lo que voy a estar mirando, y de vuelta, va a ser un poco más esta zona. Creo que hay algo todavía que falta. Y recuerden, esto es un proceso. No es que van a comprar, y ojalá sí sea, pero por lo general esto no se da de esta manera. ¿Cómo trabajo yo desde el scalping? Primero, no entro por lo general con una posición entera, sino que
voy mirando áreas en donde me interesa hacer negocios. Interesa hacer negocios en ese sentido va a ser comprar. ¿Qué es lo que voy a estar mirando en este momento? Primero, en el corto plazo, es si este nivel de inventario o de compradores long van a resistir sumado a un incremento en la presión de compraventa. Por ejemplo, ahora eventualmente podríamos ensayar un long en este área, 1.3558, y ver qué es lo que pasa. Siempre con un stop muy ajustado o relativamente amplio, dependiendo del volumen de la cuenta, el tamaño de la cuenta y el involucramiento que ustedes decidan tener en el mercado. Nosotros desde Finanflow tenemos una perspectiva absolutamente conservadora en ese sentido y apuntamos a que la gente que trabaja con nosotros mantenga ese perfil de riesgo eventualmente. Me extrañaría ver en ese sentido algún tipo de respuesta. Creo que el movimiento de hoy ya se dio y eventualmente hay que esperar que se termine de dar este proceso de corrimiento de la demanda y la corrida de stops. Esto que ustedes están viendo aquí no es ni nada más ni nada menos que una corrida de stops. Y eventualmente la primera línea a la cual yo voy a estar atento, voy a estar mirando, va a ser la línea o el área esta de 1.3560, 1.3567, 1.3570 aproximadamente y 1.3561. ¿Qué es lo que pasa aquí? Siguen presionando los vendedores y atención con este tipo de situaciones porque ¿dónde voy a estar mirando? Voy a estar mirando nuevamente de no aparecer compradores. Voy a estar mirando los 1.3550, 1.3540 como una zona de demanda en donde la demanda previamente se involucró. ¿Siempre sujeto a qué? Siempre sujeto a la lectura de los inventarios. Si este nivel de inventario azul, que son los compradores, los que están defendiendo esta zona de los 1.3553, son vulnerados, esto quiere decir la presión de venta continúa, entonces vamos a ver una retracción en el precio. ¿Hacia dónde? Y la primera línea que voy a estar mirando va a ser esta área de aquí, hasta los 1.3536, en ese sentido. Entonces, de vuelta, recordar que este es un proceso. Sí, corridas de stops, Jairo, es igual a barridas de stops, que es en definitiva lo que hemos visto aquí. Y esto que vemos aquí en términos de acción de precio, tiene, voy a hacer un zoom, a ver, aguárdenme. La acción de precio que se da aquí, esta baja sin cesar, y de vuelta, mientras yo estoy hablando, vemos cómo se ha vulnerado este nivel de longs. Esto quiere decir los longs que acaban de comprar están todavía siendo presionados hacia la baja. Si no aparecen nuevos longs, ¿qué es lo que voy a estar mirando? La acción de precio en esta zona. Ahora, cualquier cosa, y esto es importante, estoy leyendo la pregunta de Javier. No, en este sentido, Javier dice, este método puede suceder igual que con el análisis técnico, que es muy subjetivo, con lo cual cada trader puede interpretar diferentes escenarios. Hay tantos escenarios como traders. Ahora, esta es una cuestión absolutamente objetiva, en el sentido que queda claro qué es lo que está sucediendo debajo del mercado. Cuando hablo de qué está sucediendo debajo del mercado, es qué es lo que está pasando tras bambalinas. Yo, un poco la analogía con la cual trabajamos aquí en Finanflow es, así como un títere o una marioneta es consecuencia de las manos que las están moviendo, lo que sucede con la acción de precio es una consecuencia de lo que se encuentra sucediendo con la oferta y la demanda. Y esto es, a diferencia de lo que sucede con el análisis técnico, en el cual
utilizamos acción pasada para intentar predecir comportamiento futuro, esto es radicalmente distinto, porque lo que estamos haciendo aquí es estamos viendo qué es lo que está sucediendo en el mercado en tiempo real y cuáles son las reacciones que nosotros podemos esperar en función de los diferentes escenarios que nos planteamos con anticipación, donde a través de la identificación de estas zonas de valor o zonas de liquidez. Entonces, es muy distinta la perspectiva con la cual trabajamos en Finanflow de lo que tiene que ver con el análisis técnico tradicional. Y esto no tengo absolutamente ningún tipo de crítica para el análisis técnico tradicional. Si a ustedes o a la gente le funciona, no hay problema alguno, lo celebro de hecho, pero lo que sí es comparar cómo trabajan estas dos alternativas y qué es lo que podemos esperar de la metodología de Finanflow. No, yo no me vendí hoy a la mañana en ese sentido. Hoy no estuve involucrado en el mercado. Yo creo que es importante, a ver, algunas preguntas, que lo importante en esta parte es tener fuerte la metodología de trading psicológico, porque eso te puede jugar en contra, sea bajo tecnicismo subjetivo u objetivo. Absolutamente de acuerdo contigo, Arturo. Y en ese sentido, nosotros en Finanflow trabajamos con... A mí no me gusta hablar de psicología porque yo no soy psicólogo, pero sí a lo que nos hemos dedicado y nos dedicamos a entrenar los aspectos emocionales del individuo. Ustedes van a ver en nuestra página que tenemos una parte específicamente dedicada a lo que tiene que ver con los aspectos internos y emocionales, que es otro de los pilares con los cuales nosotros trabajamos. Pero lo que quiero comparar en ese sentido es qué información relevante tenemos aquí en este gráfico de 5 minutos y qué información relevante tenemos en este gráfico aquí y cómo eso nos ayuda a tomar decisiones desde otra visión y desde otra perspectiva. Acá Vicky y la gente de FX Street ya estamos teniendo que lamentablemente cerrar y terminar en ese sentido. Y me gustaría un poco que ustedes vean y que ustedes comparen cuáles son las dos visiones distintas. Con esto no estoy criticando, sino que les estoy mostrando otra alternativa y cómo nosotros trabajamos desde una visión bastante distinta. ¿Y qué información, de vuelta, para la toma de decisiones podemos tener en un gráfico de 5 minutos o en la perspectiva de Finanflow? Mientras un poco estamos viendo esta zona, 1.35, el tope superior de esta zona y de vuelta, tener en cuenta estas áreas en ese sentido. Y ver si vamos a tener más downside en función de criterios clarísimos. ¿Cuáles son estos criterios claros? Los niveles de inventario y la presión de compradores y vendedores con su consecuente involucramiento en el mercado. Jairo pregunta, y un poco para ir cerrando, porque ya tenemos que ir dejando. El análisis del flujo de órdenes que se nos presenta se enfoca en la cantidad de órdenes que están entrando al mercado, pero ¿cómo se relaciona esto con la profundidad de esas mismas órdenes? El análisis del flujo de órdenes tiene que ver con el análisis del volumen y el involucramiento de compradores y vendedores. ¿Quién se encuentra en control del mercado y de qué manera y a qué niveles? Eso es lo que nosotros estamos viendo desde Finanflow. La profundidad de esas órdenes tiene que ver con el volumen de esas órdenes y el volumen de esas órdenes lo identificamos a través de A, la presión de compraventa, B, los niveles de inventario. Por lo pronto tenemos que cerrar. Desde ya hay mucho que cubrir en ese sentido. Nuestro curso dura aproximadamente unas 20 horas cátedra, con lo cual en 40 minutos hemos resumido nuestra principal filosofía en lo que tiene que ver con
el análisis del flujo de órdenes, aplicar elementos de la lectura del perfil de volumen y también elementos con nuestra tecnología propietaria en ese sentido. Un poco mientras, la verdad es que estamos ya cortos de tiempo, pero mientras cierro el webinar, un poco estar atentos a qué es lo que está sucediendo aquí en torno a los 1.3552. Si realmente van a aparecer compradores, recuerden esto es un proceso, o si los vendedores todavía siguen en control. Desde ya, en el corto plazo, un mercado algo sobreextendido, con lo cual algún tipo de respuesta por parte de compradores estaría esperando. Lo que sí, estamos en miras de eventualmente tener algún tipo de respuesta, ya sea aquí o en este área, y eventualmente hacia una extensión de los 1.35-36. Sí, Pedro, el webinar se va a estar grabando y publicando en nuestro blog, en los próximos días. Esperemos que podamos hacerlo el día de hoy, comprimirlo y demás. Pero un poco también era que ustedes tengan exposición a una visión radicalmente distinta en lo que tiene que ver con los mercados, muy transparente, muy clara, muy efectiva. Esto no quiere decir que no nos equivoquemos, porque equivocarse es algo natural en los mercados, de ahí los stop loss. Pero sí las grandes ventajas que nos da una metodología que nos permite realmente bucear en lo que tiene que ver con las entrañas del mercado. Para aquellos que aquí podés conseguir el webinar de las barreras de stops, que no es ni nada más ni nada menos que una visión complementaria en lo que tiene que ver con mirar el mercado desde una perspectiva diferente. Sí, Pedro, en este momento estamos haciendo una capacitación en Latinoamérica, pero sí, es posible ponernos en contacto y tener una reunión. Por lo pronto, si ustedes quieren y les interesó nuestra visión, ponerse en contacto con nosotros, los invito a ponerse en contacto con nosotros, ya sea a través de email, teléfono o Skype, para preguntar, para evacuar sus dudas, para ver si ustedes están interesados en trabajar junto con nosotros y explorar distintas posibilidades. Vamos a estar publicando nuestros reportes semanales junto a la gente de FX Street. Vamos a seguir celebrando webinars en los próximos meses y vamos a estar generando contenido para que ustedes puedan entender el mercado y verlo desde una perspectiva diferente. Y mientras yo me estoy despidiendo, un poco mirar lo que pasa en este gráfico de muy corto plazo, en donde todavía no hemos encontrado una respuesta categórica por parte de compradores, cierta aparición tímida tal vez en torno a esto. De vuelta, recordar que es un proceso y que estar atentos a lo que pasa eventualmente en el marco de los 1.3550, 1.3544 y eventualmente hasta los 1.3536 como una línea de última defensa en este pequeño plazo. Preguntas, dudas, les pido que nos envíen un email. Ya estamos cortísimos de tiempo. Este webinar va a estar grabado, pero un poco lo que me interesaba y que ustedes vean en tiempo real era qué estaba pasando con el order flow o el flujo de órdenes. Esto quiere decir si van a aparecer compradores aquí para defender esta zona o si, por el contrario, los vendedores van a mantener todavía su control por un tiempo más y en ese caso las áreas a mirar. Desde ya los niveles relevantes están en nuestro reporte semanal. Los invito
a que lo visiten y que nuevamente se pongan en contacto con nosotros si quieren realmente mirar el mercado desde una perspectiva absolutamente y radicalmente diferente, robusta, aplicable prácticamente a todo tipo de activos, muy clara, muy sensata y muy transparente. Desde ya agradecerles a todos por su tiempo, agradecerles a FX Street por el espacio, seguimos en contacto y nos vemos durante las próximas semanas en donde seguiremos revisando muchas de las alternativas y cómo nosotros miramos el mercado desde Finanflow. Que tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días donde quieran que estén y los invitamos a seguir en contacto. Hasta luego y que tengan todos un muy buen día.